Encuentros con el Padre Jesús Tijerina. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Estamos en una emisión más de tu programa Encuentros, este espacio católico en donde compartimos la fe. Síguenos por favor a través de nuestras redes sociales en Facebook Líder TV o en Twitter Líder-TV. También puedes seguirme a mí a través de mis redes sociales, en la página Encuentros en Facebook, en mi cuenta personal Chucho Tijerina o también en Twitter en @soychucho. Nuestro tema del día de hoy son las pequeñas comunidades. ¿Qué son las pequeñas comunidades? ¿Cuál es el origen de estas pequeñas comunidades? ¿Cuál es la importancia de que en cada parroquia, en cada decanato, en cada diócesis se promueve e impulse estas pequeñas comunidades? Para abordar este interesante tema cuento con la presencia de una amiga, hermana religiosa, Irma Servín Pérez. Ella es misionera cordimariana, tiene 20 años de vida religiosa, ha estado en distintos lugares aquí de la República Mexicana, como en la Montaña Alta de Guerrero, Santa Cruz de las Flores en Guadalajara, en Taxco Guerrero, y también tuvo una experiencia maravillosa de misión en Venezuela. Hermana, pues un placer de que hayas aceptado esta invitación. Gracias. Y como te decía al principio, pues me pasaron el chisme de que era parte de su carisma también, la difusión en los medios. Entonces, bueno, pues agradecido y gracias por aceptar esta invitación, hermano. Hermana, pues para entrar en materia, pues, ¿qué son las pequeñas comunidades? Bueno, las pequeñas comunidades son, está integrada, son células pequeñas pues de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, que se han ido formando y estas están constituidas por niños, adultos, jóvenes, señoras y que buscan, pues bueno, ellos buscan encontrar más sentido a su fe cristiana y buscan también darle respuesta a todas las situaciones que ellos van viviendo, pero sobre todo profundizar su fe. Hermana, ¿de dónde surgen o cuál es el fundamento de estas pequeñas comunidades? Su fundamento está en el ideal que nos presenta las primeras comunidades en la Biblia, ¿verdad? De las primeras comunidades y fundamentalmente en Jesucristo, que nos invita a vivir en comunión con Él y en comunión con los demás. Y de prueba de ello, pues tenemos en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades que se iniciaron precisamente así. ¿Para qué? Pues para vivir con mayor radicalidad el amor y vivir en unidad con Cristo, pero también con la iglesia, con las comunidades, con el resto de las comunidades, ¿no? que se han ido formando y que se formaron en su tiempo también. Y es que, bueno, quizá yo creo que la mayoría que nos siguen lo sepa, pero quien no lo sepa, bueno, nuestra iglesia cristiana, nuestra iglesia católica, pues surge como una iglesia de minorías, en donde pues anteriormente tenían que reunirse en casas y luego a través de la persecución en las catacumbas, ¿no? En iglesia de minorías, y donde dice la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces, de alguna manera, el ser una iglesia de minorías, nuestra iglesia primitiva, pues yo creo que de alguna manera pues se iba enriqueciendo más de la palabra de Dios, iban pudiendo compartir ese ideal de Cristo, ¿no? De que todos seamos uno como el Señor es uno, ¿no? Y de repente, pues bueno, ya sabemos, hacia el año 325 aproximadamente, es cuando surge la conversión de Constantino, donde se acepta la iglesia y después se convierte como la iglesia oficial del imperio, se hace una iglesia de masas. Y de ahí es donde quizá surgen estos peligros, ¿no? Como que de perderse en las masas. Ya yo creo que también pues el ideal de Jesús, ¿no? Esta enseñanza ha sido de los apóstoles, estas pequeñas comunidades de base. Si ya tenemos, hermana, establecido nuestra iglesia a través de, pues tenemos una iglesia mexicana, nos dividimos por provincia, nos dividimos por decanato, nos dividimos por capillas, por parroquias. ¿Para qué sirve las pequeñas comunidades? Bueno, yo creo que principalmente el objetivo de estas comunidades es la búsqueda de vivir mejor su fe, de profundizar su fe
pero unido no como una célula o como un grupo diferente o como un grupo fuera de la iglesia, sino más bien desde las familias ayudar, que las familias también en esas células familiares también se viva la fe profunda, y estas se unen con la iglesia, con los decanatos, y los decanatos con la iglesia y la iglesia universal, ¿no? Para que precisamente todos vayamos caminando por ese camino de cada vez más profundizar nuestra fe, iluminar más bien fortalecer nuestra esperanza en Jesús y dar respuesta a las necesidades que vamos teniendo en nuestras comunidades. Entonces, esa necesidad de formación, de cada vez que sea más cristiana, como tener como centro a Jesucristo, y desde ahí nuestra vida sea un testimonio pues para los demás, que invite, que siga siendo fermento pues para que nuestra iglesia vaya a los más alejados, a los que no profesan o no están cerca pues de la iglesia católica. Pues esto no es en nada como paralelo a un proyecto de parroquia, un proyecto de capilla. Esto es en comunión con la iglesia. Hermana, platicábamos ahorita un poquito antes, ¿verdad?, de empezar el programa, y decíamos, ¿no?, cómo a veces, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia de Latinoamérica surgió a veces, y en todas partes, ¿no?, como una teología de izquierda, ¿no? A veces quizá un movimiento, ¿no?, teología de liberación, que toda la teología tiene que ser liberadora, pero de alguna manera a veces como en contraposición con la misma estructura, quizá en algunos, no quiero decir que en general en esencia, pero sí algunos, ¿no?, como que en contra con no. La iglesia jerárquica, que la iglesia universal, apoya, aporta, impulsa la formación de estas pequeñas comunidades aún dentro de las estructuras ya establecidas por la propia iglesia. Sí, de hecho sí, porque precisamente a través de los concilios que se han tenido, ¿verdad?, por Vaticano II, tomó un impulso o da impulso pues a estas pequeñas comunidades. ¿Para qué? Para que precisamente se formen y logren las comunidades irse multiplicando cada vez más y dar sentido pues a su fe, respuesta a sus grandes inquietudes. Y después de eso, también en el documento de Puebla, pues se reafirma esto, que el Concilio Vaticano abre sus puertas y acoge estas células de comunidades, pues para que la iglesia cada vez más se sienta más fortalecida. Y después viene ya el documento último de ¿cómo se llama? Bueno, y en estos dos documentos, algo que los obispos nos han invitado es a descubrir que estas comunidades no tienen nada que ver, o no son grupos políticos, o no son grupos, no sé, fuera de lo que está compuesta la iglesia, que es para formarse medios, les dan medios para seguirnos formando en la cuestión bíblica, en la cuestión litúrgica, en la cuestión, no sé, de todo lo que corresponde a nuestra vida como cristianos. Y te comentaba con un documento importante, ¿no?, que viene a transformar y a renovar toda la vida de la Iglesia, Concilio Vaticano II, ¿no? Este movimiento, esta reunión de obispos que a través de fue una riqueza en nuestra Iglesia. Como también ahí, desde ahí, ¿no?, quizá desde antes había algunos destellos, pero como formalmente a partir de ahí, como tú bien dices, la propia misma Iglesia, ¿no?, el Papa, ¿no?, en comunión con los obispos, ¿no?, lanzan a que seamos una iglesia, pues precisamente eso, ¿no?, misionera, y que sepa llegar a los alejados. Entonces aquí fue muy sonado, obviamente, ¿no?, y fue de gran amor que le teníamos y le tenemos al Papa Juan Pablo II, ¿no?, la primera visita, ¿no?, que todo un boom. Sí. Y que bueno, pues lo que vino el Papa fue esta conferencia episcopal latinoamericana en Puebla, y que fue también de gran riqueza, donde también el Papa, ¿no?, en comunión con los obispos, como tú también dices, y trata de ir
como impulsando a esta formación, ¿no? Lejos de desfavorecer, lejos de menospreciarlas, pues las valora y les da su punto medio, ¿va? Seguimos platicando ahorita, hermana. Te seguimos invitando a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, en Facebook Líder TV o en Twitter Líder_TV. También me gustaría que me siguieras a mí a través de mis redes sociales, ya sea en Facebook, en la página Encuentros. Das clic en me gusta y puedes escribir tus comentarios acerca de nuestros programas, puedes escribir algún tema que quieres que se aborde, en fin. También puedes hacerlo en mi cuenta personal en Facebook Chucho Tijerina o en Twitter en @soychucho. Estamos hablando ahorita de las pequeñas comunidades de base. Platicábamos que son esta unión de niños, jóvenes, adultos que se reúnen, ¿no?, en pequeñas células. Veíamos, ¿no?, que tienen su fundamento en la misma palabra de Dios, ¿no?, como la primera iglesia se reunía en torno a la palabra de Dios, a la fracción del pan, vivían la comunión, vivían la caridad. Ahorita platicábamos qué es lo que dice la jerarquía, pues, qué es lo que dice el Papa, o qué es lo que ha dicho, ¿no?, de estas pequeñas comunidades, ¿no? Algunas no quisiéramos decir exactamente las comunidades eclesiales de base, sino que son parte de, pero cualquier grupo de pequeñas comunidades pues son importantes. Hermana, ahorita, bueno, platicábamos ya de Concilio Vaticano II, platicábamos un poquito de Puebla. Ahorita, antes de ir a profundizar más en Aparecida, que es quizá lo que también tenemos que trabajar mucho en el espíritu del documento de Aparecida, que aquí lo traemos y lo presentamos a ratito. De alguna manera, hermana, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman pequeñas comunidades de base? ¿Cuál es el significado? Comunidades eclesiales de base. Bueno, comunidades porque surgen como células de esta misma sociedad, ¿no? O sea, no están fuera de, sino que son parte de esta sociedad, pero que se conformaron pequeños grupos, como decía al principio, de mujeres, hombres, niños. ¿Para qué? Para favorecer la vida de la familia en todos sus aspectos. Y también es eclesial, pues porque no está fuera de la iglesia. Precisamente surgen dentro de la iglesia estas células de comunidades. Y de base, pues porque se originan precisamente en los lugares más alejados, como son los barrios, o las personas pues que no tienen acceso a la iglesia, sea por la distancia o sea porque existe una situación de pobreza y de miseria pues mucho mayor, ¿verdad? Y eso no permite que la gente vaya o acceda pues al templo o a la iglesia. Entonces esto hace que el surgir estas comunidades, pues la gente se vaya acercando cada vez más desde el lugar donde están. O sea, se forman para que vayan precisamente a esos lugares, y por eso son de base, porque surgen de la base de lo que es la sociedad, pero también la iglesia. Acabas de decir algo bien importantísimo. Digo, no solamente las comunidades eclesiales de base son importantes o convenientes, sino que son vitales, sobre todo para algunos lugares. Tú que has estado, no sé si nos pudieras compartir algo, tú que has estado en la montaña alta de Guerrero, en Tasco, en Guadalajara, en estas zonas marginadas, ¿no? Que nos pudieras platicar un poquito de la experiencia, porque digo, a quienes vivimos en la ciudad, pues quizá es fácil llegar hacia un punto, ¿verdad? Pero a estas personas, ¿no?, que es parte de nuestra realidad, como ya no tanto de Latinoamérica, que lo es, pero también como República Mexicana, pues hay muchas comunidades que son apartadas, comunidades rurales, como comunidades de la periferia, y que si no fuese por esta experiencia de pequeñas comunidades, yo creo que pues no tendrían su acercamiento con Dios. ¿Alguna experiencia, hermana, que de alguna manera que tú hayas vivido, que constate esto que se dice de las comunidades? Sí, yo creo que una de esas experiencias dentro de lo misionero que hemos vivido, pues siento que se ha enfatizado mucho esto, ¿no?, en lo de la misión, el ir a otros lugares y el descubrir que la iglesia no es solamente el templo o el lugar donde estamos, sino que hay que, como iglesia que formamos todos los creyentes, pues salimos pues enviados por nuestra congregación o por nuestro obispo a ir como iglesia.
Y siento que una de las experiencias que a mí me ha marcado y que me enamoré pues de las misiones fue precisamente en la montaña alta con los indígenas tlapanecos. Ellos ciertamente no llevaban, es una comunidad que surgió ahí, pero era acompañada por los sacerdotes claretianos. Y me acuerdo que cuando yo llegué ahí fue muy poco el tiempo que duré, porque yo estaba estudiando en ese momento, entonces tenía que regresar a continuar mis estudios. Pero lo que a mí me gustó mucho fue que esa comunidad tenía una organización interna en donde ellos tenían sus días de formación, de preparación, porque los preparaban bíblicamente, pero también la gente se organizaba en sí para su vida, era como una familia grandota. No digamos era una celulita nomás, era un grupo grande en donde ellos decidían cómo vivir, por ejemplo, en la familia, cómo vivir, por ejemplo, en la misma iglesia, cómo ir y estar ahí, ¿verdad? Porque bueno, su idioma es tlapaneco, entonces entre ellos había un traductor y él era el que les traducía cuando el padre se dirigía a ellos. Pero ellos en la manera de su vivir ordinariamente, ellos eran los que decidían y se ponían de acuerdo. Y incluso tenían parcelas ¿cómo se llama?, de alimentos, pero no eran individuales, eran parcelas que ayudaban a todas las familias. Todas las familias trabajaban en esas parcelas y después lo que se sacaba como fruto, pues se lo distribuían entre todas las familias, de tal manera que eso a mí me llevó a contemplar desde ahí que así debió haber sido el ideal de las primeras comunidades que en la Biblia se nos dice, ¿no? Porque ellos compartían, decía que iban todos a la fracción del pan, asistían a las enseñanzas de los apóstoles, pues igualito. Estas comunidades también iban a la enseñanza de los padres, pero también de ahí no solamente se quedaba en la oración, en la profundización de la fe, sino que había una práctica en ellos de que después se notaba que todos se preocupaban por todos veían por todos, o sea, ninguno se quedaba sin comer, sin tener lo necesario. ¿Por qué? Porque todo se distribuía entre ellos. Y eso siento que los grupos pequeños, las células de comunidades, nos ayudan a comprender, como dices, nosotros que nacimos en ciudad, nos ayudan a tener una visión diferente de la vida, una visión diferente aún de Dios y una visión diferente de lo que nos rodea en todo lo que es la organización de una ciudad o de una población, ¿no? Y ellos mismos legislaban sus situaciones, ellos mismos hacían lo que tenían que hacer para hacer justicia dentro de ellos cuando se cometía algo. Y a una infracción o algo, pues ellos mismos eran los que se reunían y ellos daban la solución a los problemas que se iban dando en todos los sentidos. Importantísimo esto que nos cuentas, hermana, porque digo, ¿cómo es aquí? Ahorita en colación voy a hacer una colación de algo que se está viviendo actualmente, pero ¿cómo es? Bueno, pequeñas comunidades se legislaban y bueno, en asesoría de los sacerdotes, a veces también de religiosas, pero en comunión con la Iglesia Universal. Y esto digo, estos ahora aspectos, ¿no?, de que está viendo últimamente, ¿no?, de esa zona de Michoacán, de la Nueva Jerusalén, ¿no?, que pues totalmente fueron una pequeña comunidad, pero que a lo mejor sí se nutría de la palabra de Dios, que debe ser centro, pero perdió, ¿no?, la comunicación con la Iglesia Universal. Y dice el Señor en su palabra, ¿sí?, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y mientras estemos en el mundo, el mismo Señor pagó a su diezmo, ¿no?, pagó su tributo al César, porque estaba viviendo en el mundo. Pues no podemos olvidarnos que estamos bajo leyes civiles aquí en nuestro país, que tenemos que acatar, no podemos decirnos buenos cristianos sin ser buenos ciudadanos. Exacto. Y que creo que, por ejemplo, cuando no se tiene el acompañamiento de un buen sacerdote, cuando no se tiene el acompañamiento de una religiosa, cuando no se está en comunión, pasa ese tipo, ¿no? Lejos de ser una pequeña comunidad que nutre, que vive las enseñanzas evangélicas, se va haciendo una especie de secta. Exacto.
se va deslindando, y pues todo lo que pasa, ¿no? De ahí la importancia de todos los peligros que pasan cuando pueden estar muy en comunión con la palabra de Dios o asiduos aparentemente a leer la palabra de Dios. ¿Sí? Pueden algunas ser muy celosos y legislarse como pequeñas comunidades, quizás a veces muy alejadas, pero el aspecto también de la comunión que tiene que ser importantísimo en esas pequeñas comunidades. En la ciudad quizás no se ve tanto la problemática que se puede dar, pero sobre todo en las zonas alejadas. De ahí, qué importante ese espíritu de comunión que tiene que haber. Seguimos platicando ahorita. Te seguimos invitando a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en Facebook Líder TV o en Twitter Líder-TV. También puedes seguirme a mí a través de mis redes sociales en Facebook en la página Encuentros, o en mi cuenta personal Chucho Tijerina, o en Twitter en @soychucho. Estamos hablando ahorita de las pequeñas comunidades. Ahorita platicábamos, ¿no?, los peligros que ya los estamos viendo, conocido por todos, de que cuando no se funda en Cristo, no se funda en comunión con la iglesia, lo que puede pasar. Hermanita, de alguna manera ahorita nos comentabas también, hablando de esto de los peligros, también hay otro tipo de peligros que nos podemos decir, oye, ¿sabes qué? Pues me junto con la comadre, me junto con el compadre, y es que somos de la iglesia, y de repente me puedo juntar para el chupe, me puedo juntar para criticar ahí a los vecinos, ¿no? ¿Y ese es el sentido de una pequeña comunidad? Yo pues creo. No, definitivamente no. Ahorita, viendo en la actualidad, precisamente aquí en la parroquia de San Gerardo, ¿no? La gran hermosa parroquia de San Gerardo, donde colaboramos pues con ustedes. Yo estoy encargada de las comunidades, y yo creo que el primer objetivo que tenemos ahí es sí celebramos, porque sí celebramos las fiestas, los cumpleaños, hacemos celebraciones, pero estas celebraciones siempre van en orden a la profundización que hemos hecho de la palabra de Dios, a la profundización de nuestra fe, a seguir trabajando por formarnos, seguirnos formando, no solamente en la fe, sino en todos los aspectos de nuestra vida, en los valores religiosos, los valores humanos, que hoy por hoy yo creo que eso nos tiene que ayudar a dar respuesta a todas estas exigencias y no desvirtuar para qué es la comunidad, ¿no? Incluso nos ayuda a vivir como más unidos a nuestra parroquia, principalmente, a tener este sentido de comunidad, este sentido parroquial, pero también nos une a nuestros decanatos, a nuestra diócesis, ¿no? Y por supuesto a la Iglesia Universal, que bueno, ya con la experiencia que acabamos de tener de la Asamblea Diocesana, todas esas situaciones, esos aspectos, esas formas nos ayudan a vivir en esa comunión, ¿no? Y comunión sí con la comunidad pequeña, pero también con la comunidad que sigue, que es la parroquia, el decanato y nuestra diócesis. Y siento que ese es lo fundamental, que vayamos creciendo, por un lado, en ser unos cristianos auténticos de Jesús, discípulos, pero al mismo tiempo ser unos cristianos comprometidos con nuestra propia iglesia y con nuestra sociedad, para dar respuesta a lo que se nos está presentando. Entonces, cristianos auténticos, verdaderos discípulos, ¿no? De una manera comprometidos con la iglesia, pero también obviamente con nuestra sociedad, con la transformación de la sociedad, que hace mucha falta ser transformada. Bueno, se nos está ahorita terminando el tiempo. Ahorita platicábamos un poquito del documento de Aparecida, que es de alguna manera ahorita nuestro caballito de batalla. Este documento pues es de alguna manera el resultado del trabajo de la reunión de los obispos en el 2007, y que a pesar, bueno, que ya tiene sus añitos, 5 añitos, ¿no? Pues sigue siendo muy actual, y todavía nos hace mucha falta ir aterrizando todos los resultados, ¿no? y los compromisos que surgen de dicho documento de Aparecida, que de alguna manera, hermana, nos pide eso, ser discípulos y misioneros. Todos los padrecitos, salir un poquito del templo, ir al encuentro, que las pequeñas comunidades es eso, ¿no? Ir a los lugares vitales donde está la gente. Quizá hay quienes no se van a acercar nunca al templo, pero sí hay con la vecina, y de ahí el Señor los va enamorando y encantando. Y puede uno ser promotor de
sanar heridas, ¿no? Sanar almas, salvar almas, ¿no? Ahí, ¿no? En esas pequeñas comunidades. Hermana, pues una invitación final que tú quieras hacer a todas las personas, a todos los sacerdotes religiosos, en fin, una invitación que quieras hacer. Bueno, antes que eso, nada más decir una cosita. El hecho de que estamos compartiendo esto, bueno, esto de las comunidades no significa que hemos llegado al culmen o que somos ya unas auténticas comunidades. Siento que ha sido un proceso y sigue siendo y seguirá siendo un proceso hasta llegar a la meta, ¿verdad? Que es esta. Pero yo creo que en las pequeñas comunidades que ahorita tenemos, pues están haciendo su esfuerzo, están poniendo todo su ser para poder llegar a aquellos hermanos alejados, pero también su esfuerzo por ellos mismos en sus familias, de ayudarlos a vivir como Cristo quiere. Y no es nada fácil, está siendo difícil por toda la situación, pero ellas siguen enamoradas, siguen encantadas, siguen con esos deseos de continuar, para precisamente reforzarse en la fe, en la esperanza, pero también para seguir siendo testigos de lo que Dios va haciendo en sus vidas. Y bueno, yo creo que la invitación, pues para todos, sacerdotes, religiosas, para toda la iglesia entera, pues es el que estamos llamados todos a ser misioneros, misioneras, a ser testigos de lo que Dios nos ha dado a cada uno en nuestros dones, en todo nuestro ser, y pues a seguirle echando ganas para que nuestra iglesia siga siendo pues esa luz y esa sal que Dios quiere que seamos para el mundo. Pues muchísimas gracias. Digo, obviamente como en cada programa lo digo, no se trata de aquí de agotar un tema, pero bueno, sí dar a conocer para quien no conozca, de alentar para quien está ahí quizá un poco ahí medio apaciguado, medio aquietado, bueno, pues que es parte de, ¿va? Unos sembramos y otros cosecharán, así como quizá uno cosecha lo que pues otros han sembrado. Pues ahí está la invitación. Este tema se me hace de suma importancia en estos tiempos. A todos los sacerdotes, las religiosas, no todos los laicos, ocupamos ya de salir de nuestros propios esquemas e ir a aquellos alejados que ahorita pues quizá estén drogándose, que estén matándose, que quizá estén viviendo situaciones muy muy difíciles, y que tenemos que llegar a esos lugares a donde no hemos llegado como iglesia, y a transformar esos rincones que necesitan ser transformados en nuestra sociedad. Tenemos una grave responsabilidad, todos los consagrados, todos los bautizados, de ser discípulos, pero a la vez misioneros del Señor Jesús. Hoy ya no nos podemos dar el lujo de decirme soy católico y estar sentado y estar solamente conformándome con estar yendo a misa el domingo y se acabó. Tenemos que ser testigos, como decía la hermana, de la palabra de Dios, y el Señor nos va a tomar a cuenta lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho en favor de la construcción de su reino. Pues un placer, hermana. Gracias. Un placer que haya aceptado esta invitación. Esta es tu casa, gran amiga, gran apoyo. Y pues un saludo a todas las pequeñas comunidades de la parroquia San Gerardo y de todos los lugares donde nos ven que tengan estas pequeñas comunidades, y a todos los sacerdotes, pues a formar estos sectores, estas pequeñas comunidades tan importantes para nuestra Iglesia Universal. Soy el Padre Chucho Tijerina. Me dio muchísimo gusto encontrarme nuevamente contigo. Nos vemos hasta la próxima. Mil bendiciones.